Hola, ¿cómo están? Bendiciones, gente. Aquí les habla Brian José Blog. Eh, este es un poco corto, pero un poco lento también. Eh, Estos son los primeros videos que voy a estar lanzando sobre algunas profecías que Dios me reveló. Una de las primeras profecías que me reveló en 2022, en julio de 2022 me reveló. Estaba en la universidad, yo en la universidad, me reveló la persona, los dos personajes que habla en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, sobre los dos profetas. Solo por algunos expertos dicen que puede ser, uno es Elías. Claramente que uno puede ser Elías, o puede ser que estos dos profetas pueden ser gente de este tiempo que van a ser usados, o pueden ser personas que están destinadas para dar el cargo para transmitir la palabra de Dios antes. También como cristianos no entendemos quiénes son estos dos profetas. Solo algunos dicen que puede ser Enoc, otros dicen que puede ser Moisés, otros pueden decir que pueden ser hasta dos testigos de este siglo, de este tiempo, cuando el profeta Juan, Dios le mostró sobre estos dos testigos. Antes que aparezcan estos dos testigos, ellos no pueden aparecer ahorita, ni el hombre de pecado. El hombre de pecado ya está en la tierra. Él ya está en la tierra como su aliado, que es el falso profeta. Pero la misión de estos dos profetas es una misión bien linda, bien bonita. Ellos van a profetizar por 1500 años. Van a profetizar en Israel. Ellos van a profetizar en Israel. Ellos van a estar, dice la escritura que ellos están vestidos son dos testigos vestidos con cilicio, con una tela especial que ellos van a vestir en ese mover. Y otra cosa que les quiero decir, me mostró los dos profetas en el 2020. En 2021 me lo mostró una vez, y en el 2022 me mostró otra vez los dos profetas. En julio del 2022, como el 10 de julio, me mostró esta visión Dios de los dos profetas. Y como el 30 de julio, acuerdan, 30 de julio me mostró dos bestias que son, y en noviembre de 2022 también me mostró dos bestias. Una de las bestias era semejante como un lobo, era semejante a un becerro y semejante a un lobo. Y la segunda bestia era tan espantosa, y en el libro de Daniel nos habla de esa bestia.
En el libro de Daniel nos habla de esa bestia que era tan espantosa, que su poder era tan espantoso. Y cuando miré la visión, yo me espanté. Me mostró que la bestia tenía un cuerno, como nos habla en el libro de Daniel, que tenía un cuerno y hablaba falsedades y verdades. Pero con una diferencia, que en el libro de Daniel muestra una bestia grandota, una bestia grande, horrorosa. En lo que me mostró Dios, en la visión que me dio Dios, me mostró que la bestia tenía cuerpo de humano, cuerpo de dragón, y tenía 10 cuernos.